Hace un momento les decía a ustedes, amables televidentes, que para nosotros es un honor siempre recibirlo a los vecinos que quieran participar, así como usted también está participando a través de las pantallas de Cable Network, Canal 3 de televisión. Este día, hoy nos ha visitado el doctor Germán Vilcarino Zarzosa y las doctoras Juliana Bustamante Lainez y Alexandra Dongo Berrospi, a quienes les agradecemos a nombre de la empresa Cable Network y también a ustedes, amables televidentes. Ronald es el coordinador general del informativo del noticiero de la empresa Cable Network. Él es el coordinador general y el editor también y responsable del informativo de la empresa. Entonces, por lo tanto, en el número telefónico que aparece en sus pantallas es solamente para el programa periodístico y de la televisión. Vamos a darle los cordiales buenos días al ex regidor y autoridad también, Germán Vilcarino Zarzosa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Cable Network, Canal 3 de televisión. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Homero. Y de igual manera, muy buenos días a toda la comunidad de Ancón, de Ventanilla, Santa Rosa, Puente Piedra y esta parte de Lima Norte. A sus órdenes. Sí, para nosotros es un honor, Germán. Tú tienes una larga trayectoria en lo que es en la política, los problemas, la coordinación que has hecho con los vecinos como autoridad que has sido, pero muchos de ellos también no saben quién es Germán Vilcarino. Quisiéramos más bien que tú nos expliques. Bien, quien les habla es un ciudadano común y corriente, como usted, como los vecinos que se encuentran presentes y como los 60.000 vecinos de Ancón, sin ningún distingo para que se pueda apreciar de distinta manera. He sido regidor durante 2 periodos, desde el 2007 hasta el 2014, y tal vez he adquirido algunas experiencias para poderla compartir con todos ustedes. Bueno, tú has sido regidor en la época del doctor John Barrera Bernuy, en la cual para nosotros sí nos trae, que te digo, un poco de insensibilidad, porque cuando él estuvo en el poder durante casi los 3 periodos, se volvió muy soberbio y nunca y jamás, al menos, tuvimos acceso hacia su persona para hacerle de repente alguna entrevista o al menos siquiera conversar. O sea, nunca tuvo tiempo, y es que por eso nosotros siempre lo vamos a mencionar y vamos a decir, ojalá este señor nunca más regrese a la alcaldía de Ancón. Bueno, creo que quien da la sanción definitiva, la sanción cívica, la sanción moral para que alguien vuelva o no es el soberano, que es el pueblo, ¿no? Yo no pienso de que un pueblo tan golpeado como Ancón en los últimos años por sus autoridades esté pensando de que alguien que ha hecho demasiado daño, y a quienes considero yo que ha sido la gestión más corrupta de toda la historia de Ancón, pueda intentar nuevamente el sillón municipal. Nosotros hemos conversado con algunos dirigentes y se quejaban de que sus funcionarios o el personal que estaba a su alrededor, dice, a veces daban hasta 4 o 5 constancias, o sea, de posesión por un solo lote, un solo inmueble, y creo que eso no es correcto, ¿no? Entonces el problema, ¿quién tiene que enfrentar? Es la persona que vive en ese lugar o no vive también en ese lugar, y los dirigentes. ¿Qué nos podría decir, Germán? Bien, particularmente yo he presidido la comisión acerca de las constancias de posesión duplicada, triplicada, cuadruplicada, como lo conocen muy bien, sobre todo allá en el pueblo de Vías de Ancón. Pero desgraciadamente, ¿no?, quienes dirigen la política de gobierno municipal
son quienes verdaderamente están en la cúpula, ¿no? En ese sentido, quien ha dirigido todo esto han sido los alcaldes, y en la última gestión todos sabemos cómo se ha manejado esta forma del otorgamiento de los certificados de posesión, que ha hecho demasiado daño, que ha creado enfrentamiento, que ha ocasionado muertos, heridos, conflictos constantes, que hasta el día de hoy no se han solucionado. Más bien, esto progresivamente ha ido aumentando día a día. Precisamente estamos viendo dentro del grupo de trabajo que tenemos nosotros allá en Ancón la manera de cómo se debe resolver este problema. Y hoy en la mañana también me llamó muy preocupado el teniente alcalde para manifestarme especialmente sobre la aparición de esos nuevos problemas de duplicidad, de triplicidad, de constancia de posesión, y donde verdaderamente están haciendo el negocio de sus vidas todos los dirigentes que están traficando terrenos allá en ese lugar de Villas de Ancón. Tú como ex autoridad y también ex postulante a la alcaldía de Ancón, ¿qué solución le daríamos a este tema tan engorroso y álgido también? Mira, siempre he manifestado cuando hemos hecho las convocatorias masivas en nuestra campaña algo que deberían de señalarlo todos. Lo más sencillo, lo más fácil en Ancón es gobernar. Lo más difícil, lo más complicado es hacer una mala gestión. Es increíble, hasta es paradójico, de que todos apuesten por hacer una mala gestión. Todos apuesten por hacer las cosas más difíciles. Y para hacer una buena gestión, simple y llanamente, se requiere de algo muy fácil, muy sencillo: ser honesto y ser sincero. Y se acabó el problema. Porque si estamos viendo de que aumenta progresivamente el caos, aumenta violentamente la criminalidad, etcétera, es porque hay una total desidia, no solamente del gobierno central en el aspecto de seguridad, sino también de nuestra policía municipal, de nuestras autoridades municipales, de parte de la gobernación. Porque si hay masivamente tráfico de terrenos en Ancón, es porque nuestras autoridades se lo permiten. Si es que no se lo permitiera, mi estimado Mero, no existieran tráfico de terrenos. Para que exista eso, tiene que haber una participación conjunta y darse pues el lujo de tener miles y miles o hasta millones de soles y repartirse en ese grupo, y que continúe ese tipo de tráfico de terrenos en nuestra comunidad anconera, sobre todo dejando desprotegido a todo un vecindario, a toda una comunidad. Y esto es peligroso, porque el tráfico de terreno no es solamente de que te vendo y encima vendo a otros. No es eso, sino que en esos lugares hay también personas que se dedican al mal vivir, aquellos que se dedican a cuidar, por ejemplo, ¿no? A resguardar, a respaldar a aquellos dirigentes comprometidos con el tráfico de terreno. No son pues algunos santos que están dedicándose a ese tipo de trabajo, y de esa manera pues aumenta tremendamente la delincuencia aquí en nuestra comunidad. ¿No crees de que uno de los problemas de la mayoría de autoridades que ingresan a las municipalidades es por falta de profesionalismo, o también de que se traen sus amigotes, no, o sea, los grandes amigos que tienen o los que le financiaron la campaña, y lo ponen en altos cargos, o sea, las gerencias administrativas? Entonces, ¿qué pasa? No hay personas que vivan en el lugar, o sea, no son los vecinos que ocupen esos puestos de confianza. Entonces traen gente de otro lugar. ¿Y no crees que ese sería un factor negativo para cualquier autoridad que fuese? Bien, también lo he manifestado en muchas emisoras, en algunos canales de Lima Norte. Precisamente este mal sucede cuando todas las organizaciones que participan en los procesos electorales se hipotecan a personas, se hipotecan a empresas. No es posible pues que en Ancón, por ejemplo, un distrito considerado el más pobre de Lima Norte según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, un candidato se dé el lujo de gastar de 1.200.000 a 1.500.000 de soles.
2 o 3, 4 candidatos que gasten 500, 600, 800 mil soles. Si el sueldo del alcalde es apenas llega a 4.000, con el bono llegan a 5.000. O sea, ¿cómo van a recuperar ese 1,5 millones que han invertido? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Van a hacer lo que todo el mundo hace. Simplemente organizar, ¿no?, entes de corrupción y hacer de que de esa manera se puedan devolver el dinero que han invertido en sus campañas electorales. Eso es muy simple. Todos lo sabemos. Por ejemplo, están solicitando que se investigue al expresidente Alan García por un puente que se construyó acá en esta parte de Ica, ¿no?, que el puente ya está a punto de caerse. Y ese puente, amables televidentes, al país, ¿sabe cuánto le costó? 2 millones de soles. Entonces habrán invertido 1 millón y los restos se han repartido entre ellos. O sea, así se trabaja en nuestra patria. No solamente creo acá en Ancón, sino es a nivel de gobierno, amables. Y eso es muy difícil que se radique. Germán Vilcarino, tú has sido 2 veces autoridad aquí, has caminado, conoces todos los sectores. ¿Cuántos sectores de población hay aquí en Ancón? Eso sería importante, este dato estadístico. Bien, oficialmente tenemos, de acuerdo al último censo, 31.000 habitantes, pero eso dista muchísimo pues de la realidad, ¿no? En estos momentos estamos sobrepasando ya los 60.000 habitantes en Ancón. Creo que eso es muy de tener en cuenta. ¿Para qué? Es muy sencillo. Cuando un pueblo tiene una cantidad X de habitantes y esto no están debidamente identificados a través de su DNI en ese distrito, es muy difícil que pueda llegar los recursos económicos, los recursos sociales de parte del gobierno central. Y es muy difícil que pueda llegar pues el Fondo Común tal y cual es la cantidad verdadera de los pobladores en cualquier distrito. Somos 60.000, gracias Germán, porque yo más o menos tenía un cálculo de 40.000, pero él es el que está, como dicen, en la cancha, o ha estado en la cancha y continúa en la cancha, porque también él creo que tiene ese perfil de llegar a la municipalidad como primera autoridad. Somos 60.000, amables televidentes, pero el problema es esto, que aproximadamente de los 60.000 que habitamos, como él dice, hasta hoy no han regularizado, digamos, su domicilio, donde viven exactamente. ¿Qué se puede hacer en este caso o qué le dirías a los vecinos? Bien, creo que no solamente es un tema de conciencia ciudadana, no solamente es un tema de los vecinos. Básicamente es un tema de que las autoridades pertinentes tengan la capacidad de crear una conciencia cívica, una conciencia ciudadana y hacerles entender de que si estamos en un determinado lugar, en un determinado municipio o un determinado distrito, como querramos llamarlo, tenemos que identificarnos en ese lugar, tenemos que participar en ese lugar y no hay nada mejor que ello de participar, de identificarnos con ese municipio o con ese distrito, si no es a través de la documentación de identidad nacional o DNI. Aproximadamente al año, ¿cuánto es lo que percibe la municipalidad de Ancón en el derecho de lo que es el Fondo Común? Tú como autoridad, por favor, quisiéramos que nos dé esta mañana. Bien, quiero ser un poco didáctico en un par de segundos. Desde hace más o menos 8 o 10 años, hay que decirlo, ha aumentado sustantivamente, ¿no? En el año, por ejemplo, del 2002, 2003, el Fondo Común que mensualmente llegaba a Ancón era un promedio de 70 a 80.000 soles. Hoy día se ha más que cuadruplicado todo eso y estamos recibiendo por año desde hace más de 4 o 5 años alrededor de 5 a 6 millones de soles. En esta oportunidad, para este periodo, para este año del 2015, tenemos un poco más de 6 millones de soles. Tú como ex regidor sabes un promedio, ¿cuánto dejó la deuda
el señor alcalde que se fue, o sea, de déficit? Bien, quedó de deuda muchísimo más de 15 millones de soles y desgraciadamente no pudo tener una política de saneamiento, cosa que se lo ha exigido en 1000 idiomas la SUNAT. Desgraciadamente no tuvieron la capacidad ni los elementos necesarios para que puedan hacer el saneamiento contable en este periodo que terminó en 31 de diciembre del año 2014. Ahora, ¿cómo tapar esa deuda de 15 millones, o sea, un promedio, Germán? Bien, Ancón, y hay que decirlo para que el pueblo sea consciente de todo esto, es un distrito o un municipio que vive con una especie de respirador artificial, y ese respirador artificial se llama Foncomún. Si un médico le quita el respirador artificial a un paciente, ¿qué sucede, mi estimado Homero? Fallece, muere, ¿no? Esa es la situación actual del distrito de Ancón, que destina alrededor del 70% del Foncomún para gastos corrientes. Es decir, Ancón no tiene siquiera recursos económicos para cubrir la planilla de los trabajadores que se dedican a tiempo completo en dar el respaldo a toda nuestra comunidad anconera. Tenemos conocimiento que el señor Guillermo Pozo García ordenó la casa y también los trabajadores estaban, o recibían o percibían su pago mensual, incluso su aguinaldo, ¿no?, por Navidad y fiestas patrias. Pero tenemos conocimiento, esto no es oficial, amables televidentes, que no están cumpliendo, ¿no?, con el pago de los trabajadores actualmente, y eso es preocupante también. ¿Qué nos podría decir, Germán? Bien, en Ancón no ha habido una sola autoridad que pueda ordenar la casa. En Ancón difícilmente va a haber una autoridad que lo pueda hacer. Para que esto se cumpla, Ancón tiene que sanear su aspecto administrativo, tiene que sanear su aspecto de contabilidad y tiene que sanear sobre todo el aspecto económico y financiero. El pueblo de Ancón no tiene capacidad de recaudación. En Ancón la recaudación está muy por debajo del 40 y el 30%, no recaudamos siquiera el 50%, y con ese porcentaje de recaudación es imposible que arreglemos la contabilidad y el sistema económico y financiero de nuestra municipalidad. Bueno, vamos a seguir conversando con el ex regidor Germán Vilcarino Zarzosa y también ex candidato a la alcaldía del distrito de Ancón. Regresamos de unos minutos.